buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, bien, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Suni, pues usted que es experta en estos temas de los dineros, digámoslo así, en el gasto público, ¿qué opinión le merece esta repartición del presupuesto de egresos para el próximo año por parte de los diputados? Bueno, pues después de una sesión maratónica, creo que todavía pues falta mucho de la calidad de discusión que tenemos en torno a cómo se va a destinar y cómo se va a hacer política pública el siguiente año en el país. O sea, hay que recordar que no solamente es una repartición de dinero como tal, sino que este es el presupuesto de egresos de la Federación, es el documento más importante porque en él se plasman cuáles son las prioridades de gobierno y bueno, la calidad de discusión que tuvimos el día de ayer, un tanto apresurada y también muy de noche, ya cuando los celos se te pueden ir de más, pues queda creo que bastante lamentable, sobre todo en un proceso democrático y sobre todo para la participación ciudadana. Claro. Buenas tardes, les saluda Eli Almanza. Sin duda uno de los temas principales y que han llamado mucho la atención sobre esta discusión es este tema de la reconstrucción. ¿Qué opinión le merece el que pues haya sido una mínima parte a lo que estaban considerando pues los damnificados que también se manifestaron en las últimas horas al respecto? ¿Y cuál debió de haber sido a su consideración pues la propuesta de los legisladores? Aquí lo lamentable es que pues los recursos que se incrementaron dentro de la ley de ingresos, que además cabe mencionar que fueron a través de modificaciones a parámetros de los cuales el Congreso no tiene control directo, pues básicamente fue lo que se repartió en el ramo 23, además de los recortes de los programas de los ramos sobre todo que ya mencionaban antes de mi intervención. Pues aquí la parte que se va al ramo 23 lamentablemente no necesariamente están sujetos a reglas de operación y ahí hay una partecita que en teoría iría a la reconstrucción. Como bien mencionan, hay un incremento al Fonden, sin embargo debemos de ser bien claros que para tener acceso a los recursos del Fonden debe de haber una coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, si esta coordinación entre el presidente municipal, los estados, las secretarías de los estados y su contraparte a nivel federal no se da, los recursos no necesariamente van a llegar. Y más allá todavía es de cuidado que la misma fe de ratas que se publicó esta mañana, pues menciona que si el Instituto Nacional Electoral requiere de mayores recursos para llevar a cabo las elecciones, pues que esto los va a poder disponer del ramo 23. Entonces, sin duda, pues quedan algunos huecos todavía sobre si los recursos van a ser ejercidos como lo dice el presupuesto y creo que como país este es un ejercicio que puede ser bastante lamentable al poder perder credibilidad en cómo se terminan ejerciendo los recursos. Claro. Suni, veíamos hace unos días que precisamente como parte de la ley de ingresos se aumentaba este presupuesto a 43 mil millones de pesos. Decían los diputados, es que eso va a ser destinado a la reconstrucción. Y lo que aprobaron el día de ayer, la bolsa es de 28,000. ¿Dónde está el otro excedente? No también ahí habría, pues, ¿no parecería un poco extraño esta maniobra por parte de los diputados? Claro, como les mencionaba aquí, es muy lamentable que siendo un presupuesto electoral, para empezar, haya sido aprobado en la hora en la que todos los mexicanos estábamos dormidos, o la mayoría, y bueno, para seguir es que el seguimiento que se le debe dar a estos recursos, y como ya lo mencionas, pues no necesariamente van a terminar en la reconstrucción si es que no hay un seguimiento puntual y si no se tienen claras antes de que empiece el ejercicio de los recursos. Claro. Suni, el presidente Enrique Peña Nieto hace un par de semanas hizo una estimación de cuánto costará la reconstrucción del país tras los sismos de septiembre y decía que es aproximadamente de 43,000 millones de pesos. Si los diputados solamente están destinando al gobierno federal 28,000 millones de pesos, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno federal? ¿Qué puede hacer ante este aparente faltante pues para la reconstrucción? Bueno, cabe mencionar que esta reconstrucción no necesariamente se tiene que dar con recursos del erario público. Aquí también hay pues otros fondos para la reconstrucción,
como todas aquellas fundaciones que se han dado a nivel privado, y también provenientes de organismos internacionales que no necesariamente tienen relación con el sector público. Creo que en esa medida pudieran darse algunos complementos. Sin embargo, lo que es bastante preocupante es que los recursos que están aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación no necesariamente tienen reglas claras y no necesariamente se van a terminar ejerciendo para la reconstrucción, sino para proyectos que ya sea que los diputados puedan lograr meter en la cartera de la Secretaría de Hacienda, si esas son las reglas que en dado caso llegaran a aceptar o a proponer desde la misma Secretaría, de lo cual hasta el momento no tenemos alguna regla clara porque están dentro del ramo 23. Claro. Suni, ¿qué hay de otros? Sin duda el tema de la reconstrucción fundamental, pero ¿qué hay de los otros rubros que han sido, pues, si no ignorados, si no se les ha destinado el presupuesto que se hubiera deseado en cuanto, por ejemplo, a salud y educación? En este presupuesto 2018, pues, ¿cómo quedan nuevamente estos rubros? Creo que es bastante lamentable lo que está sucediendo como país, porque por una parte tendremos, como ya lo ha dicho en varias ocasiones incluso el mismo presidente de la República, que se ha incrementado la afiliación a los servicios de salud. Sin embargo, con lo que vimos aprobado el día de ayer, y si lo contrastamos contra el presupuesto que se aprobó en 2017, hay una contracción del gasto público para salud del 4.4%. Esto es, tenemos más gente inscrita en el seguro público o en el servicio público para salud, pero tenemos menos presupuesto. Entonces, cuando esto sucede, lo que vislumbras es que los servicios públicos que se terminan proveyendo pues sea cada vez de menor calidad, lo cual pues es bastante lamentable, porque lo que quisiéramos todos los ciudadanos es que se tuvieran servicios públicos de calidad, principalmente de educación y salud, pero creo que ya es momento de pensar en un paso más. No solamente deberíamos estarnos preocupando por lo que pasa el día de hoy, sino también cuál es el país que estamos dejando para las generaciones futuras. Y entonces, en este sentido, al ver que las asignaciones o estos pequeños incrementos que se dieron al momento de hacer reasignaciones salen de haber reducido el pago de deuda y de haber reducido los pagos por ejercicios de adeudos fiscales anteriores, pues esto no es más que patear un poco el bote para el gobierno que sigue y bueno, cada vez el espacio fiscal para proveer de bienes y servicios públicos de calidad a la población va a ser más reducido si no pensamos en una reforma fiscal integral que involucre los ingresos, los gastos con una perspectiva de sostenibilidad de largo plazo. Claro. Suni, creo que esta discusión se hace año con año cada vez que los diputados aprueban el presupuesto de egresos del siguiente año. ¿Qué hacer? Pues cuando al final del día a la Cámara Baja le toca la asignación de estos recursos y sobre todo ante lo que usted decía, pues estas asignaciones que a veces no entendemos, a veces no corresponden con la realidad, pero también no hay reglas claras. Creo que aquí el tema del proceso democrático que vive México todavía tiene mucho camino que recorrer. Pues para empezar, vemos que en un presupuesto la mayoría se alcanzó por la rayita, porque solamente el 50.6 de los diputados votaron a favor del presupuesto que pasó ayer, por ser una democracia. Eso es por un lado, y por otro lado creo que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cada vez deben de ser más exigibles y entendibles por los ciudadanos. Creo que en la medida en que la transparencia sea utilizada para que el ciudadano sepa a dónde se va su dinero y entender que todos los recursos públicos son dinero de todos, es decir, todos los que pagamos impuestos, creo que en esa medida vamos a poder tener una discusión de mayor calidad, mucho más amplia, y que también su ciudadano pueda estar involucrado en la toma de decisiones de alguna manera, que a fin de cuentas lo vamos a hacer el próximo año a través de las elecciones, y creo que son los mensajes que deberíamos de estar poniendo atención y teniendo mucho cuidado en la manera en cómo cada uno de los partidos políticos o cada uno de los representantes ha asignado sus recursos para saber las prioridades que se tienen. Claro, nos toca a nosotros como ciudadanos. Suni Villa, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Un gusto saludarlos.